Muy buenas tardes a todos. Me habéis visto subir con un libro, no os lo voy a leer entero, no os asustéis, pero ahora hablaré del libro, ahora hablaré de este libro, detenidamente. Bueno, muy buenas tardes a todos los que estáis hoy aquí en este salón, a los afiliados, simpatizantes, votantes del Partido Popular y a aquellos que son del Partido Aragonés. Todos hoy aquí estamos unidos y juntos para sacar este proyecto en esta coalición PP-PAR, que nos hemos presentado a las elecciones, a estas elecciones generales, porque son unas elecciones, como han contado nuestros intervinientes anteriores, tanto Javier, Néstor, Paco, importantísimas. Son unas elecciones vitales y desde luego muy diferentes a otras elecciones que han sido anteriormente. Vais a permitir que os cuente cómo yo, en el año 96, en una misma coalición, PP-PAR, salí también y me recorrí Aragón, exactamente igual que estamos haciendo ahora. Pero en esos momentos contábamos un discurso que os va a sonar. Un discurso que había y que se lanzó por el Partido Socialista, se lanzó por toda España. Había un vídeo exactamente igual que hay ahora y decía algo así, si os acordáis: si el Partido Popular gana las elecciones, os quitarán las pensiones. No sé si vosotros no os acordáis. Yo veo a muchas personas aquí en el auditorio que pueden recordar este mensaje. En el 96, elecciones generales. Entonces estaba Felipe González, lo hemos nombrado anteriormente. Felipe González, que hoy ha estado en Zaragoza y que ahora hablaremos de él, no por ser especialista en geriatría, sino porque, bueno, nos ha venido aquí a contar una de miedo que no lo vamos a tolerar que nos venga a contar esa gente. Felipe González gobernaba en esos momentos España. Eran elecciones generales del 96 y salían, como siempre, con ese discurso del miedo, diciéndonos que el Partido Popular no podía gobernar. Y teníamos una situación en España, que lo ha recordado muy bien Javier, un 22% de paro. Una situación que no podíamos entrar en el euro, algo que ahora mismo se ha vuelto aquí a comentar por el consejero de Economía. Una situación verdaderamente agobiante y las pensiones en esos momentos no se podían pagar. Recuerda perfectamente, lo hemos oído muchas veces, como Javier Arenas, que entonces fue nombrado una vez que ganamos las elecciones, José María Gandar ganó las elecciones, tuvo que salir a pedir un crédito extraordinario para poder pagar la paga extra de Navidad de los pensionistas. Se habían comido todo, habían despilfarrado todo, habían llevado a España a la quiebra, exactamente y muy similar a como está exactamente ahora. Estoy aquí hablando del pasado, pero un pasado que todos vosotros habéis vivido, no un pasado tan lejano, un pasado reciente del 96. Y si observáis, tiene las mismas formas de gobernar entonces que ahora. Estamos encontrando un país con una tasa de paro muy similar. Un momento que están saliendo a la calle, tanto Rubalcaba, que ahora hablaremos de él, y hablaré de este libro, Rubalcaba, como todos los dirigentes del Partido Socialista, como decía, están en una situación exactamente de paro del 22%, 23%, como una situación de despilfarro económico como hay, como una situación, de inestabilidad en el sistema de pensiones que la han creado y desde luego con una situación en España que no ha sido bien gobernada. Aquí en este auditorio os quiero recordar, ¿os acordáis de Solbes? ¿Os acordáis de Solbes? Aquí decirlo Solbes delante de un consejero de Economía parece. Solbes fue ministro con el gobierno de Felipe González y fue ministro con el señor Rodríguez Zapatero. Ahora les preguntamos cómo han administrado España. ¿Cómo veis que han administrado España? Ha sido un fracaso. No vale echar la culpa siempre a los mercados exteriores. Siempre son los mercados. Yo no sé, esa entelequia, los que no sabemos de economía, siempre son los mercados los que están manejando la política. Y como bien ha dicho, hay otros países que no son los mercados. ¿Pero dónde está Zapatero ahora? Sabéis que lo han ocultado. Zapatero no aparece. Zapatero ahora mismo, después de haber estado 8 años gobernante, no aparece a dar la cara. Ni ganas que aparezca, efectivamente, que no aparezca, pero que ya este señor, que es el señor candidato, el señor Rubalcaba, que ha sido ministro, ¿con quién ha sido ministro? Fue con Zapatero, ha sido responsable de la política que ha llevado el señor Rodríguez Zapatero. Cuando se bajaban los sueldos a los funcionarios, el señor Rubalcaba estaba en el gobierno.
Cuando se redujeron las pensiones, no se pagó esa paga extraordinaria que tenían todos los pensionistas de acuerdo a primeros de año para nivelarles según el IPC, era el señor Rubalcaba. Cuando se aplicaron las medidas de reducción o la subida del IVA, que no hemos sabido de la subida de impuestos, cuando se ha negociado y como se ha sido el señor Rubalcaba que estaba ahí. Pero el señor Rubalcaba, y os voy a dar otro dato, también estaba en el gobierno de Felipe González. ¿Sabéis quién es el responsable de la LOCSE? La LOCSE, esa ley que están llevando todos nuestros muchachos, todos nuestros jóvenes, toda nuestra gente que va a todos los colegios, fue secretario de Estado el señor Rubalcaba y luego ministro de Educación. Y en ese momento se elaboró la ley, que es la LOCSE, la que desde luego ha regido y que está todavía vigente para llevar a cabo y para formarse nuestros muchachos. ¿Sabéis cuál es la tasa de fracaso escolar? Alcanza prácticamente el 32%. Nuestra gente joven, muchos de la gente joven con ese abandono escolar, son aquellos que se han vuelto incompetitivos. Ese que nosotros hablamos de que queremos gente formada, gente que pueda competir con nuestra gente del exterior, con los ingleses, con los franceses. Toda esa gente nuestra no ha llegado y no está alcanzando, desde luego, los niveles intelectuales que deberían alcanzar, porque están sujetos a una ley que les ha empobrecido intelectualmente y que es fruto, desde luego, de los gobiernos hombres. Pero además nos mienten. Pero además nos mienten constantemente. Nos han estado mintiendo durante los 8 años. Se nos han tomado el pelo. Yo quiero recordar frases. Lo ha dicho antes Javier. ¿Os acordáis de los brotes verdes? De la luz al final del túnel. De cuando ya la situación estaba... Nos llamaban antipatriotas. Era algo que no decían la verdad. Fueron incapaces de tomar las medidas oportunas en el momento oportuno. El consejero ha hablado, y esto me ha gustado mucho, porque como soy médico, ya hablaremos de la geriatría, ha hecho una referencia del enfermo. Al enfermo, cuando un enfermo hay que atenderlo. Cuando hay que aplicarle un antibiótico, hay que aplicárselo en el momento que hay que aplicárselo. Si tardas en aplicarle un antibiótico, se te puede enfermar más y lo que puede ser una gripe puede convertirse en una neumonía. Y lo que tienes una infección se puede convertir en una gangrena. Y hay que actuar luego, que es lo que está pasando en estos momentos, una situación mucho más grave. Han sido el peor gobierno que ha habido nunca en la historia. El señor Rodríguez Zapatero se reía de nosotros. ¿Os acordáis cuando nos hablaba algo así de que la tierra era el viento y de que el tema de las civilizaciones y cosas raras, pero que no venía a lo que tenía que hacer, que era haber creado empleo? ¿Os acordáis cuando tuvo la desfachatez, que no lo hace ningún presidente de gobierno, que es sentarse ante una bandera de otros estados? Cuando fue la primera vez que fue al desfile militar del día de los militares, que se sientan ante la bandera de los Estados Unidos, que esto nos supuso a nosotros, a España, desde luego, esto es un insulto a otros países, nos supuso posteriormente una situación de, bueno, que no querían saber nada con nosotros. Es que no ha sabido actuar, no hemos tenido un dirigente importante. Nosotros, independientemente de la situación o del perfil político que tengan los dirigentes, tienen que ser verdaderos líderes, verdaderos dirigentes de los países. Y tenía que haber tenido más un presidente que defendiera los intereses de España, y no ha sido así. Ha sido un presidente nefasto para España, no solamente en política interior, sino también en política exterior. Se nos han reído en Europa, se nos han reído en Estados Unidos. ¿No os acordáis cuando le llamaron a capítulo porque era incapaz de mantener las medidas económicas que le marcaban, de cumplir las cifras de déficit, y le tuvieron que decir qué es lo que tenía que hacer? Que ha sido un presidente al final tutelado por Europa. Esto lo tenemos que quitar y quitarlo fuera, y aparece una nueva situación, desde luego, y se nos abre una nueva oportunidad. Y ahora sí voy a hablar del libro. Este libro lo he traído aquí a casa, y lo he traído porque he oído hoy al señor Rubalcaba. Señor Rubalcaba, que ha aparecido hoy, que ha estado en El Huevo, en Zaragoza. El Huevo es un sitio, bueno, pues donde se llama El Huevo, y no se han atrevido a ir a la Plaza de Toros. No han querido ir porque no iban a llenar. Y se han ido al Huevo. Al Huevo es un recinto mucho más pequeño, pero es más, no solamente se han ido a él, que es más pequeño, sino que lo han dividido por la mitad. Y esas imágenes que habéis visto son unas imágenes que llaman espejo, y entonces parece que es muy grande, con un zoom,
pero no estaba nadie allí, había cuatro gatos. Pero ¿sabéis lo que decían? Han sacado a Felipe González, efectivamente. Han sacado no solamente porque sepamos geriatría, es que cuando nos acordamos del gobierno de Felipe González, que antes lo he nombrado, el paro, ¿cómo estaban sus ministros? Prácticamente todos estaban en la cárcel. Desde luego no se está en la cárcel por una buena gestión. ¿Os acordáis? Están por mala gestión. Y han sido todos nefastos. Y tenían a Solbes, y tenían a Rubalcaba, y lo único que hacen es volver a aplicar la política del miedo. Pero os he traído esto para deciros, el señor Rubalcaba lo que ha hecho es decir que nosotros no teníamos programa, que Rajoy no tenía programa, que tenía un programa que desde luego no tenía. Entonces yo lo he traído aquí y lo he traído a Caspe para enseñároslo. Tenemos programa, sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que el señor Rubalcaba no se lo lee. Es más, no sé cómo se ha atrevido a decir que no teníamos programa. ¿Os acordáis del debate? El debate iba con el programa subrayado el nuestro y le decía, y le interpelaba y le exigía si iba a cumplir. Lo que se hace desde la oposición. Ellos ya están instalados en la oposición porque van a ser incapaces de poder ganar estas elecciones. Quiero que confiéis en este programa. Tenemos un líder, y aquí me voy a detener un poco. Tenemos un líder, Mariano Rajoy, que no es un líder glamuroso. Tengo que decirlo. No es un líder que sea como George Clooney. No. Pero nosotros no necesitamos un actor. Ni necesitamos a alguien que tenga una puesta en escena, bueno, pues que sea de actor de Hollywood. Necesitamos un hombre de Estado. Necesitamos un político de altura. Necesitamos un hombre que sepa lo que tiene que hacer, un hombre formado, un hombre que verdaderamente tenga una visión de Estado, una visión de largo recorrido, que no sea un líder que tome decisiones pues para salir del paso, como las está tomando el señor Zapatero. Un líder que sepa lo que hay que hacer, cómo tiene que manejar España, que trabaje, que sea austero, que tenga comprometido, que tenga prestigio, que sea un hombre formado, que sepa lo que lleva entre manos. Eso es lo que necesita España. Ese es nuestro líder, ese es Mariano Rajoy. Esa que estuvo ayer con nosotros en la Plaza de Toros, que sabe cómo tiene que guiar a España, porque ya lo hizo en otra ocasión. Estaba dentro del equipo de gobierno del señor Aznar. El señor Aznar cuando se encontró una España completamente devastada, una España que no había empleo, una España que nadie confiaba en nosotros. Y tengo que deciroslo ya aquí en Caspe, no confiaban en nosotros. Yo cuando me recorría en el 96 en esta coalición PP-PAR, no confiaban en nosotros, decían que era verdad y generaron. El Partido Socialista y la izquierda tienen la capacidad de generar esos mantras repetitivos. Entonces decían nos quitarán las pensiones y ahora dicen nos quitarán el estado del bienestar. ¿No? Son siempre lo mismo, es un mantra repetitivo, porque ellos son incapaces de hacerlo. No os lo creáis. Fuimos capaces, y ahí os lo digo, fuimos capaces de crear las condiciones oportunas para que los empresarios generaran empleo. Generaran empleo y se crearan esos 5 millones de empleos. Pero esos 5 millones de empleos, y aquí me atrevo a decir, cotizantes a la seguridad social. Porque ¿cómo se pagan las pensiones en este sistema de reparto? Se pagan las pensiones como tenemos cotizantes a la seguridad social. ¿Cómo tiene ingresos el Estado? A través del IRPF, a través de la gente que consume, a través de los impuestos. Pero no a costa de siempre subir los impuestos, como ellos dicen, que es otro mantra repetitivo, que nos han subido los impuestos y nos han, desde luego, disminuido nuestra calidad de vida y empobrecido. Hasta nos han dejado una España empobrecida por la subida de impuestos. Solamente, ¿os acordáis? Nos han subido el IVA, nos han subido la luz, nos han subido los impuestos especiales, nos han subido el gas. Eso es lo que hacen, es una presión fiscal, pero a costa, desde luego, no solucionando un tema de empleo. Nosotros lo que queremos es que haya más cotizantes de la seguridad, y así se mantengan las pensiones, así las tenéis aseguradas, cuando haya mucha gente cotizante y mucha gente aportando al sistema. Eso es lo que nosotros queremos, y lo hicimos una vez. Son muy importantes estas elecciones, y os lo digo de verdad. Yo os lo digo y voy a hablar ahora un poquito de la gente joven. Esa gente joven que en estos momentos, si el paro es acuciante y llega al 22% en la gente mayor, estamos llegando a un 42% en la gente joven.
esa gente joven que es nuestro futuro. La gente es lo más grande que tienen las naciones. Aragón son sus gentes. Esto es también un eslogan del Partido Aragonés y me gusta repetirlo así. El Aragón son sus gentes, pero nosotros lo sentimos también. Aragón necesita crear empleo para que esa gente joven no se vaya. No podemos tener titulares que prácticamente dentro de una década nuestra gente joven tiene que estar emigrando. Ya están fuera. Se ha convertido nuestro país, era un país que venía la gente a trabajar, a un país que tiene que salir la gente joven fuera. Y los tenemos en Europa, y los tenemos fuera de nuestra comunidad autónoma. Nuestra riqueza está en nuestros jóvenes. Entonces, os digo que necesitamos un cambio de gobierno para que nuestra gente joven permanezca, que nuestra gente joven tenga futuro, tanto en Aragón como en España. España está sangrando, y está sangrando de verdad, y está sangrando porque su gente se va. No podemos tolerar esta situación. Tenéis que decirlo, es una situación difícil, es una situación que os transmitimos esperanza y confianza para poderla solucionar, que todos juntos lo vamos a hacer. Esta coalición es un signo importante, se han sumado a este cambio que hay que hacer, es un cambio inteligente, necesitamos todas las fuerzas unidas para dar un cambio a nuestra sociedad, a Aragón y a España y a Aragón. Es difícil separar las dos cosas si no somos capaces y unirnos todos juntos y cambiar la situación general para dar este cambio a todos nosotros, la verdad. Yo confío en todos vosotros, confío en que hablaréis a vuestros amigos, a todos vuestros compañeros, a todo el mundo, para que verdaderamente acudan a las urnas. No están ganadas las elecciones, esto es como un partido. El partido se gana cuando se pita al final y cuando se cierran las urnas y cuando hay recorte de votos. Y lo sabemos, no os quedéis tediosos, que no haya confianza. Hay que salir a la calle porque España lo necesita y Aragón lo necesita y nosotros lo necesitamos. Todos juntos vamos a conseguir que Mariano Rajoy llegue a la Moncloa y desde luego dar las situaciones precisas para que en unos pocos tiempos podamos dar un cambio importante en esta España nuestra. Muchísimas gracias a todos y